Un momento de reflexión con la voz del pastor. Hoy estamos celebrando el domingo dentro de la octava de la Natividad del Señor. Es la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. E enséñense unos a otros con toda sabiduría. Exhórtense mutuamente. Canten a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Mujeres, sean sumisas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Y pensar en la Sagrada Familia nos permite hablar de nuestra propia realidad, de nuestras familias. Darle gracias a Dios por nuestros hogares. Tú deberías aprovechar este espacio y decirle al Señor gracias por esta familia. Sabemos que hay familias disfuncionales, que hay familias bien constituidas, pero también tenemos que reconocer que hay ataques que vienen de afuera y que intentan opacar la belleza de la familia, que intentan destruir la institucionalidad del matrimonio y por lo mismo desestabilizar a la familia. Por eso permítanme, a la luz de esta palabra y de esta fiesta que hoy estamos celebrando, recordar en este ambiente festivo navideño 3 ideas fundamentales sobre la familia. Primera idea: la familia es un lugar sagrado. Yo creo que todos entendemos lo que significa un lugar sagrado. Y para ello, qué mejor que pensar en esa escena tan hermosa cuando Moisés vio esa zarza ardiendo y quiso acercarse para ver ese maravilloso espectáculo. Y escuchó una voz que le decía: quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es un lugar sagrado. Pensar en la familia como en un lugar sagrado es propiciar que la familia sea realmente un santuario de la vida y del amor. Es hacer realidad que esa familia sea, como decía el Papa San Juan Pablo II, una pequeña iglesia doméstica. Y como iglesia doméstica, en ella se valore la unidad, se trabaje por la comprensión, se superen todo asomo de envidia, celos, desconfianzas, incomprensiones. Pensar en la familia como lugar sagrado me hace pensar en la necesidad de honrar a padre y madre, como escucharon ustedes en la primera lectura del libro del Eclesiástico. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Hay una promesa que el Señor ha hecho. ¿Y cómo tratamos a papá y mamá? ¿Cómo tratamos a nuestros abuelos? ¿Cuál es nuestra manera de ser en la relación con nuestros familiares? Cuando muchas veces somos luz de la calle y oscuridad de la casa. ¿Estamos respetando de verdad a nuestros mayores? Como hijos, ¿escuchamos y acatamos los consejos de papá y mamá? ¿Cómo estamos viviendo nuestra experiencia de familia hoy? Al final del texto del libro del Eclesiástico, el Señor nos recuerda la importancia de acompañar a nuestros papás en la vejez, no causarles tristeza, aunque pierdan el juicio, tener indulgencia para con ellos, no despreciarlos. ¿Cuántos hijos hoy han olvidado papá y mamá? ¿Cuántos adultos mayores, papás, mamás, están recluidos hoy en asilos, en hogares de bienestar del adulto mayor, y están recluidos, olvidados de sus hijos? Allá los arrinconaron. ¿Cuántos abuelos viven en el último cuarto de la casa para que nadie los vea? Y los escondemos cuando deberían ser, al contrario, esas joyas preciosas que debiéramos consentir y cuidar. Honra a tu padre y a tu madre y tendrá larga vida. La familia es un lugar sagrado. Y si es un lugar sagrado, hay que recordar que hay que apostarle a la fidelidad. La infidelidad ha hecho que muchas familias hoy empiecen a desmoronarse porque la relación de pareja empieza a decaer y terminan sufriendo los hijos. Sin embargo, también nos damos cuenta que además de la infidelidad, el egoísmo ha hecho mella en muchos hogares. ¿Cuántos hogares hoy se pelean por herencias, discuten, hay incomprensiones, hay divisiones? Incluso nos hemos dividido hasta por la fe. Antes compartíamos momentos tan espectaculares como la Navidad, compartíamos momentos tan especiales como la Semana Santa, y hoy, precisamente porque estamos divididos por la fe, entonces decidimos más bien cada uno por su lado y cada uno vive la fe a su manera. ¿En cuántas familias ya no se reza hoy? ¿En cuántas familias hoy todavía se ora?
Es decir, el egoísmo ha hecho mella en muchos hogares. Y la indiferencia. ¿Cuántas veces en nuestros hogares pasan los años y la relación de pareja se va agotando y se va quedando en el plano de la indiferencia? Ya no me importa lo que te ocurre, ya no me importa lo que te pasa. Es muy doloroso, es muy triste. Por eso la familia es un lugar sagrado. Hay intrusos que llegan hoy a la familia y que intentan destruir la belleza de esa familia, la belleza de esos hogares. Piensen, por ejemplo, en un intruso que se llama rutina, al que yo denomino el hombre de la capota negra, porque es el que acaba con el amor, el que acaba con la esperanza, el que destruye la fe. Cuando nos acostumbramos a los seres queridos, ¿cuántos de ustedes, queridos esposos, se han acostumbrado ya a la esposa? O ustedes, esposas, ya se acostumbraron al esposo o a los hijos. Aprendimos a vivir, nos aguantamos, pasan los años, ahí seguimos. Nos aguantamos, nos queremos. Dormimos juntos, comemos juntos, vemos televisión juntos, pero a veces ni nos comunicamos. Pasaron los años. Y la rutina fue acabando con el amor. Dejamos de hacer actividades juntos que ayudaran a florecer ese amor y a mantener viva esa llama del amor en el hogar. Nos olvidamos que un día, cuando celebramos el sacramento del matrimonio, nos pusimos la argolla en el dedo anular. El dedo anular es el dedo más débil de toda la mano. Es el dedo más débil para recordar que en el matrimonio nos estamos casando con potencialidades y cualidades, pero también con debilidades y limitaciones. No puedo pensar que el otro es mi debilidad. Tengo que partir de una realidad, y es que yo soy débil, y frente a las debilidades, frente a mis carencias emocionales, físicas, económicas, yo estoy colocando al servicio de ese hogar, de ese matrimonio, de esa familia, lo que soy y lo que tengo. Eso se llama complementariedad, y eso es lo que le da armonía al hogar. Nunca se olvide. Miren siempre la argolla en el dedo anular. Y aquellos que de pronto todavía tienen miedo y no han dado el paso para celebrar el sacramento del matrimonio, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? La felicidad se construye en esa complementariedad y en esa armonía. Armonía en la presencia del Señor. Hay otro intruso que ha llegado a nuestros hogares y está precisamente destruyendo toda esa belleza de la familia, que se llama la tecnología. Los medios de comunicación son maravillosos, son inventos maravillosos. La tecnología ha llegado para quedarse, eso no lo dudamos, y hay que recibirla con beneficio de inventario, con alegría. Pero la tecnología también ha hecho mella en muchos hogares, en muchas familias. Cuando nos sentamos al comedor y cada uno lleva su celular, cuando cada uno vive en su cuarto ensimismado con su televisión, con su computador, y ya la sala de la casa donde se tenía el televisor para compartir en familia, ya no la usamos. Cuando en medio del comedor compartíamos la cena, ya en muchas casas ni hay comedor. Se tiene una mesita allá en la cocina, o muchas veces simplemente un comedor tipo americano. En muchas casas todavía se conserva esa alegría de reunirnos en torno a la mesa donde se siente mamá, papá y los hijos a compartir y a disfrutar. No se debería llevar el celular a la mesa. Es un intruso. Pero también hay otro intruso que ha venido a destruir la belleza de la familia. Se llama la incredulidad. Muchas familias están creciendo donde los hijos ya no creen, porque no se les ha anunciado el amor de Dios. Muchas familias han crecido en medio de la incredulidad, porque ya papá y mamá no van a la misa, pero tampoco llevan a los hijos. No se ha transmitido la fe, aunque sabemos que en muchos hogares se ha conservado ese deseo de cultivar la fe, y siguen yendo a la misa, y siguen rezando en familia, tratando de no contaminarse con las cosas del mundo. Hay que poner todo en una balanza. Hay familias muy bien constituidas, familias muy espirituales, como también hay una realidad de familias disfuncionales y familias muy alejadas de Dios. Ponerlo sobre una balanza y darnos cuenta
que hay que recuperar el lugar de la familia en la sociedad, porque la familia tiene que seguir siendo la célula vital de la sociedad, santuario de la vida y del amor, cuna de formación de valores. La familia es un lugar sagrado. En segundo lugar, queridos hermanos, la familia, en palabras del Papa San Juan Pablo II, es casa y escuela de la comunión. Casa y escuela de la comunión. Así como dijimos ahora que la familia se puede mancillar por la indiferencia, por el egoísmo, se puede mancillar por la infidelidad y que hay unos intrusos, también podríamos decir que si la familia es casa y escuela de la comunión, es en la familia donde se aprende a amar. Es en la familia donde se aprende tristemente a odiar. Es en la familia donde aprendemos a perdonar, a reconciliarnos. Es en la familia donde aprendemos a compartir o donde crece el egoísmo. Es en la familia donde se fortalece la fe, porque la familia es comunidad. Es en la familia donde se fortalece y se afianza la comunicación, una comunicación que nos permite abrirnos al diálogo para entender que somos diferentes, pero que juntos podemos hacer de ese hogar una hoguera de amor, de respeto, de cariño, de ternura, de compasión, de misericordia. Como escucharon ustedes en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro, porque por encima de todo, en la familia, en nuestras relaciones comunitarias, en nuestras relaciones interpersonales, el amor debe ser el vínculo de la unidad perfecta. Si queremos darnos cuenta que estamos realmente avanzando en esa experiencia del amor, madurando en esa experiencia del amor, pues podemos revisarlo a la luz de la talla de la vida cristiana, que es la plenitud del amor de Cristo. Cristo entregó la vida por la humanidad. No hay amor más grande que el que da la vida por los amigos, nos lo enseñó Jesús. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tus papás? Por lo tanto, por encima de todo en el hogar, el amor debe ser el vínculo de la unidad perfecta. ¿En cuántas familias se ha perdido ese calor de hogar? ¿En cuántas familias tal vez tendríamos que decir ya no existe un lugar a donde llegar sino simplemente un hotel? Las personas llegan a dormir, al otro día salen a trabajar y ya difícilmente nos encontramos, pasan los días y no nos vemos. También hay familias donde se encuentran para la cena, se encuentran para el almuerzo, los domingos salen a pasear y disfrutar, y eso habría que recuperarlo. Todos esos espacios son espacios y momentos de comunión. Si la familia es casa, pues la casa tiene que ser un lugar de encuentro. Si la familia es escuela, eso significa que en la familia aprendemos, crecemos, porque en la familia papá y mamá nos instruyen, porque en la familia papá y mamá nos aconsejan, y eso lo tendríamos que entender para hacer de nuestras familias casas y escuelas de la comunión. En tercer lugar, queridos hermanos, si hemos dicho que la familia es un lugar sagrado, si hemos dicho que la familia es casa y escuela de la comunión, terminemos diciendo que la familia sigue siendo el sueño de Dios y el júbilo de la Iglesia. La primera lectura que escuchamos nos habla de honrar a papá y mamá. La segunda lectura nos habla de la clave fundamental para mantener la unidad perfecta, que es el amor. Y el Evangelio nos habla precisamente de la humildad. Fíjense, cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Habían fiestas importantes durante el año que los israelitas debían obviamente cumplir como norma, tenían que hacer el ejercicio de ir hasta Jerusalén, como por ejemplo la Pascua. Y era una fiesta tan importante, casi a los 13 años ya era obligatorio, era una norma. Aquí dice que Jesús tenía 12 años y subieron a Jerusalén a la fiesta. ¿Y por qué a los 12 años? Porque también había una tradición, y era que los hijos pudieran aprender para que después cumplieran la norma con obediencia y lo pudieran hacer desde esa libertad, entendiendo lo que significaba ese camino de obediencia.
subieron hasta allá. Y Jesús se quedó ahí en Jerusalén, estaba en el templo. La posición para la cultura del antiguo Medio Oriente era muy importante, la posición corporal. Aquí se nos dice que Jesús estaba sentado. La posición de estar de pie significa una apertura, pero también la posición de estar sentado significa una actitud de paciencia, de mansedumbre. Es la actitud del que enseña. Jesús está sentado, es un maestro. ¿Y dónde se sentaban los discípulos? Se sentaban en el suelo. Jesús asume a los 12 años la actitud del maestro, del que enseña, y le preguntaban y él respondía, y él también preguntaba y hablaba con sabiduría. Pero luego aparece en escena José y María buscando a Jesús en medio de la caravana, no lo encuentran, están angustiados, vienen hasta Jerusalén, se encuentran con él en el templo y le dicen a Jesús: tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él dice: ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debía ocuparme en las cosas de mi Padre. Ya Jesús tiene una conciencia plena de su identidad, de su misión. Y al final Jesús dice: iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Dónde estaba Jesús? En la familia, en ese lugar sagrado, junto a José y María, sus papás. Y ahí crecía en medio de la obediencia, de la sumisión, viviendo una vida normal. Porque hay que entender que todo este camino que hoy nos ha trazado el evangelista Lucas nos presenta la infancia de Jesús en una vida normal, que era la propia de los israelitas. Pero como al final Jesús toma conciencia de su misión, entiende su identidad y sabe que ahora Él tiene una misión. Después, en la vida oculta que va a revelarse en el gran ministerio público de Jesús, en el encuentro con los discípulos, la llamada de los 12 y luego forjando una nueva iglesia, nos damos cuenta cómo Jesús durante todo este tiempo va asimilando la misión. No sabía que debía ocuparme de las cosas de mi Padre. Ahora su misión está ahí, la comprende y la asume con alegría. Si la familia es el sueño de Dios, entonces aquí está reflejada esa familia: Jesús, María y José. ¿Qué quiere el Señor de la familia? Que viva en unidad, que viva en armonía. Es verdad que la llamada familia nuclear hoy ya ha ampliado sus horizontes, y es verdad que hoy hablamos de una familia cuando un tío ha tenido que educar a una sobrina, cuando unas abuelitas han tenido que educar a unos nietos porque papá y mamá tuvieron que viajar a otro país. Esa idea de la familia nuclear ha cambiado, pero desde el concepto de familia tenemos que entender que sigue siendo el sueño de Dios. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es el concepto de familia desde la Biblia, desde la iglesia. Y si la familia es el sueño de Dios, es también el júbilo de la iglesia, porque ¿qué quiere la iglesia? La iglesia quiere que precisamente esas familias se forjen en la esperanza, se forjen en la alegría y en la alegría de compartir y de dar la vida. Queridos hermanos, yo los quiero invitar para que al empezar el año 2025, nuestras familias sean familias peregrinas de esperanza. En la convocatoria que el Papa Francisco ha hecho para este año jubilar, nuestras familias también tienen que contemplar al cielo y mirar hacia adentro para descubrir las falencias, para reconocer que hay unos intrusos que están atacando esa institución familiar y para tratar de blindarnos desde el amor, desde la fe, desde la esperanza y blindarnos con alegría para poder ser faro de luz para otras familias. Podríamos terminar diciendo hoy con el salmista: dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. A las familias, mis felicitaciones. Invitar a las familias que están pasando por dificultades a que le abran el corazón a Dios y se llenen del amor de Dios. Y a las familias que están
incontaminadas, que están haciendo un ejercicio para mantenerse cada día brillando en el amor y en la fe, les digo, no pierdan la esperanza, no tengan miedo y sigan luchando con alegría, de la mano de Jesús y de la mano de María. Que Jesús, María y José nos amparen y nos protejan hoy y siempre. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.